campo del espectáculo y la escena, debe ser considerado como el mayor atleta de la década de los 80. Lewis es comparable a los más grandes de otras épocas, a gigantes de la pista que con el tiempo han accedido a la tribuna de las leyendas imborrables. Los 20 fueron de Nurmi, los 30 de Owens, los 40 de Fanny Blankers-Koen, los 50 de Zatopek, los 60 de Elliot, los 70 de Lasse Viren y ahora los 80 se han de poner a disposición del sextuple campeón olímpico. Un hombre que jamás ha podido mejorar en la pista un récord mundial individual, pero eso mismo lo ha sabido aprovechar con su indiscutible carisma y personalidad para forjar su leyenda. ...48 años después de la hazaña de Jesse Owens, Lewis repitió aquellas memorables 4 medallas de oro olímpicas en un Memorial Coliseum cautivado por la destreza de su campeón. El prototipo del buen hijo americano no podía defraudar a su público y preparó minuciosamente su asalto al imperio de Owens como nadie lo había podido hacer. Su primera victoria, la que él mejor recuerda y a la que concede más valor, fue en los 100 metros. Lewis se impuso con un tiempo de 9 segundos y 99 centésimas, dejando atrás a su compatriota Grady y al canadiense Johnson. Jamás en la historia de los Juegos se había producido una diferencia tan clara entre el campeón y sus adversarios. Lewis empezaba en la recta principal del estadio su mayor ópera prima. Con un salto inicial de 8 metros y 54 centímetros, el astro del equipo de Santa Mónica se aseguró la victoria en la longitud. A 30 centímetros quedaron el australiano Honey y el italiano Evangelisti, que vencieron al que con el tiempo se convertiría en el gran perseguidor de Lewis, Larry Myricks. Lewis tuvo que soportar los gritos de censura de un público entusiasmado que jamás le ha perdonado abandonar aquel concurso excitante después de cometer un salto nulo en su segundo intento. La tercera medalla de oro, de la que nadie tenía ninguna duda, llegó en la final de los 200 metros. Lewis se impuso a su compañero de equipo Baptiste, al que derrotó con un tiempo inalcanzable para este de 19 segundos y 30 centésimas, a solo 8 del récord mundial todavía en vigor de Pietro Menea. Fue una de tantas carreras de Lewis en las que siempre ha dado la sensación de no ir al máximo, de no comprometerse enteramente con el objetivo de batir una plusmarca universal. Faltaba una victoria, una cuarta medalla de oro, pero el desafío era en el relevo de 4 por 100 metros, una prueba en la que siempre cabe la posibilidad de que uno de los 4 componentes cometa un error y se produzca la calificación, como le sucedió a Lewis en el cuarteto que condujo en los Juegos de Seúl. Afortunadamente para él y para toda América, el equipo funcionó con una precisión exquisita. Sam Grady se colocó en la primera posta. La recta opuesta la hizo Ron Brown, que luego abandonaría el atletismo para convertirse en profesional del fútbol americano, y en la curva final estaba Calvin Smith, por aquel entonces plusmarquista mundial de los 100 metros. Lewis, nervioso como más tarde reconocería, esperaba en la salida de los 100 metros a que sus compañeros le entregaran el testigo. Le faltaban apenas unos segundos para coronarse como el nuevo Owens. Cuando Smith le transmitió el testigo, nadie en el estadio californiano vaciló a la hora de prestarle su aliento para que Lewis acabara su gigantesca obra. Llegó a la meta en solitario, provocando la caída de un nuevo récord mundial, 37 segundos, 83 centésimas, y dejando la fecha del 10 de agosto de ese año 1984 grabada como la del nacimiento del mayor mito del atletismo de la segunda mitad del siglo XX. Para reforzar su palmarés incomparable de 6 medallas de oro olímpicas y 5 títulos de campeón del mundo, Carl Lewis volvió a estar en su nivel más óptimo en Seúl, donde consiguió la victoria en el salto de longitud con 8 metros y 72 centímetros, 23 más allá que Mike Powell. La sexta medalla de oro, de la que menos orgulloso está, fue la de los 100 metros de aquel histórico 24 de septiembre. A Ben Johnson hay que agradecerle la nueva moral nacida de su escándalo en Seúl. Solo eso. No tendría ningún derecho a figurar en las listas mundiales de ninguna disciplina, ni tampoco a que resaltáramos su paso por el deporte en este tipo de resúmenes, de no ser por haber contribuido con su declaración de culpabilidad al restablecimiento de una línea de conducta más precisa en la batalla contra el doping. El atleta canadiense de origen jamaicano saltó a la fama en los Mundiales de Roma de 1987, cuando contra pronóstico batió de forma incontestable a Carl Lewis en unos 100 metros de antología. El caso, no obstante, es que para aquel entonces llevaba ya 6 años tomando esteroides anabolizantes. Johnson corrió los 100 metros más rápidos de todos los tiempos, asombrando con una salida impecable en la que lograba una puesta en acción de 129 milésimas. Con un tiempo de 9 segundos y 83 centésimas, batió por una décima nada menos que a Lewis,
al que ya había vencido semanas antes en el meeting de Sevilla, una reunión que con un generoso presupuesto se ha colocado a lo largo de estos años en el primer puesto de cuantas se celebran en España. Chapina vivió la finalísima de Roma con antelación, aunque en esos albores del verano del 87 todavía nadie había levantado el dedo acusador contra Johnson. La carrera deportiva del veloz tartamudo de Toronto se detuvo en Seúl, de donde tuvo que escapar escoltado y por la puerta falsa, cuando en la vía olímpica sus compañeros desayunaban con la noticia de su descalificación. Desde aquel día hasta hoy, Johnson ha sido noticia de primera página en todos los periódicos del mundo, que le han prestado tanta atención a la encuesta del juez Charles Dubin como a sus anteriores victorias. El resultado ha sido fatal para el velocista, ya que la Federación Internacional de Atletismo, presidida durante estos 10 años por el italiano Primo Neviolo, ha decidido privarle de sus triunfos y, en consecuencia de las marcas conseguidas, de los años 87 y 88. La sanción de 2 años expira a finales de septiembre próximo. Johnson ha anunciado que ya está a punto para volver a correr, pero la cuestión es saber si volverá a ser aceptado como un atleta o tendrá que cargar con la pesada carga del podrido estanozolol. La innovadora actitud de la Federación Internacional ha hecho posible el nacimiento de numerosas competiciones a lo largo de esta década. El mayor suceso ha correspondido a los Campeonatos del Mundo de Pista y en concreto a la inolvidable primera edición celebrada en el Estadio Olímpico de Helsinki en una atmósfera difícil de igualar. 1983 fue el año elegido para poner en marcha esta competición ya consagrada, que a las arcas del mayor organismo internacional le deparó unos beneficios aproximados de $1,5 millones. El éxito fue completo y las jornadas vividas en el viejo estadio finlandés tuvieron el inconfundible aroma de ese gran atletismo que suele verse en las reuniones escandinavas. Los 1500 metros constituyeron uno de los grandes momentos del campeonato. Fue la carrera de los 3 Steve, Cram, Scott y Ovet, pero también la de un atleta español, José Manuel Abascal, que ya empezaba a pedir a gritos un hueco entre los más grandes del medio fondo. Y otro dato histórico, fue la primera aparición de alto nivel del marroquí Said Aouita, un atleta que se ha distinguido en los 80 como el más feroz cazador de récords del circuito. El vencedor fue el inglés Cram con un tiempo de 3:41:59, que superó al estadounidense Scott en 28 centésimas y a Aouita en 43. Abascal alcanzó la meta en quinta posición, batido por Ovet en los últimos metros. El inglés Cram, el tercer hombre en el equipo de las islas, logró la corona después de ser el mejor de los europeos y en los Juegos de la Commonwealth. Después de ese triunfo, el vacío. La reina de ese torneo fue la norteamericana Mary Decker, vencedora de los 1500 y de los 3000 metros. Pese a las medallas de Marita Koch, 4, y de Jarmila Kratochvílová, 3, esas 2 victorias de la bella señora Slaney bastaron para definirla como la más destacada en el sector femenino. Después de dominar los 3 kilómetros de principio a fin, fiel a su costumbre, logró su segunda medalla de oro en los 1500, carrera en la que se produjo la llegada más apasionante del campeonato con la caída de la soviética Zaitsev en la misma línea de meta. Decker estuvo siempre en cabeza, naturalmente, pero el ataque final de su rival pareció por un momento definitivo. Dio la impresión por unos instantes que la norteamericana se contentaba con la segunda plaza, pero aún tuvo energías para volver a cambiar de ritmo y ponerse a la altura de la soviética, que se vio en el suelo de un modo aparatoso en su afán de querer ir más deprisa de lo que las leyes fisiológicas permitían. Mary Decker, operada 2 veces de vainas protectoras de los músculos de las piernas y otra más de los tendones de Aquiles, lograba al fin posarse en el estrellato. A la vuelta de la esquina, en otro traspiés del destino, le esperaba el encuentro con Zola Butt en Los Ángeles. El oro olímpico le sigue estando prohibido. Tina Lilac, una finlandesa de 22 años que había batido 11 récords nacionales y 2 del mundo en el periodo 1980-1983, las heroínas de Helsinki, gracias a su victoria en el lanzamiento de jabalina con un tiro de 70,82 metros. No podía ser de otro modo, compitiendo en una tierra que ha dado tantos campeones y tradición al más bello de los 4 lanzamientos. En los concursos masculinos, la Unión Soviética mantuvo su hegemonía, especialmente gracias a la aparición de un joven pertiguista que con el tiempo se convertiría en el primer hombre en rebasar la agonística barrera de los 6 metros. Sergei Bubka eligió el estadio Jean Vauin de París el 13 de julio de 1985 para conseguir su máximo propósito, saltar los 6 metros, pero antes en Helsinki, ante el asombro general, se impuso en una final enturbiada por las condiciones climatológicas. Desde entonces, ese proyectil humano, que ha batido nada menos que 9 récords del mundo de la especialidad, no ha fallado en ninguna gran competición.
La década mágica del atletismo resultó prodigiosa para los españoles, que por fin escaparon de la mediocridad para aparecer con una frecuencia admirable en las primeras posiciones de algunas pruebas. El atletismo español se vio favorecido por la aparición de una generación extraordinaria de campeones y por los éxitos de unos marchadores convencidos de que había llegado su momento. De todas las actuaciones del equipo español a lo largo de estos años, incluido el fantástico ascenso masculino a la primera división de la Copa de Europa, obtenido en Budapest en 1985, hay que destacar la de los europeos del 82, celebrados en Atenas. De los 24 atletas que participaron, 4 lograron una medalla. Y lo nunca visto, España, en el medallero masculino, concluyó en quinta posición por detrás de las 2 Alemanias, de la Unión Soviética y de Gran Bretaña. José Manuel Abascal, un ex campeón europeo junior que ya había cobrado fama por sus éxitos en la pista cubierta, fue tercero en la final de los 1500 metros, solo superado por Kram y el soviético Kirov. En los 3000 obstáculos, Domingo Ramón, que había sido cuarto en la final olímpica de Moscú, repitió esa tercera plaza después de tener en jaque a todos los favoritos. En un ritmo que no le convenía, el alicantino decidió jugar a fondo sus cartas, saliendo de la ría a falta de poco más de 100 metros en cabeza. Le faltó un poco más de resistencia para impedir que no le superaran el alemán Federal Ilk y el polaco Mamiński, han sido rivales suyos durante toda la década. Antonio Corgos volvió a demostrar su destreza para competir en situaciones pletóricas de suspense. Alcanzó la calificación en el tercer y último intento, eso sí, con 8 metros y 2 centímetros, y luego en la final esperó hasta el último para conseguir la medalla de plata con un fantástico salto de 8 metros y 19 centímetros que únicamente pudo superar el germán oriental Lutz Dombrovský. Pero la gran estrella del equipo español fue Josep Marín, que se convirtió en el primer hombre en lograr 2 medallas en las 2 pruebas de marcha de un mismo campeonato. El atleta catalán había volcado sus ilusiones en la distancia más corta, los 20 kilómetros, prueba en la que primero mandó el sueco Gustafsson y más tarde el italiano da Milano, campeón olímpico, que fue descalificado al tratar de distanciar a Marín y forzar su ritmo de carrera. Marín ganó con 2 minutos de ventaja sobre los checos Pribilinek y Blazek, y todavía le sobraron fuerzas para competir en los 50 kilómetros, prueba en la que fue progresando debido a un doloroso esguince intercostal que le impedía respirar con normalidad. Al llegar al estadio, solo el finlandés Salonen lo había hecho por delante suyo. 2 años antes, en los Juegos Olímpicos de Moscú, otro marchador, Jordi Llopart, tuvo el honor de propiciar al atletismo español su primera medalla olímpica en la distancia de los 50 kilómetros. Fue una etapa pródiga para la marcha española, de la que no quedaron exentas las mujeres, y la mejor prueba fue el sonado éxito de una mocosa marchadora de Viladecans, Maricruz Díaz, en los europeos de Stuttgart de 1986, europeos en los que se convirtió, por su triunfo en los 10 kilómetros, en la campeona más joven de la historia del certamen. Dirigida por el propio Marín, Maricruz todavía daría nuevas muestras de su talento al conseguir 2 años después la victoria en los Mundiales Juniors celebrados en la ciudad canadiense de Sudbury, probablemente una marchadora de la siguiente década. En la pista, la prueba que más prestigio le ha dado al atletismo español ha sido la de los 1500 metros, considerada como la más rancia de cuantas componen la gama del medio fondo. Estas imágenes corresponden a la final olímpica de Los Ángeles y probablemente todos cuantos las vean las conozcan de memoria. Fue el mayor éxito de José Manuel Abascal en toda su carrera, enfrentado nada menos que a los ingleses Sebastian Coe, medalla de oro, y Steve Cram, medalla de plata. Abascal compitió con su acostumbrada garra y atacó, según lo planeado, cuando faltaban 500 metros. Delante de él solo tenía la línea de meta y una victoria inimaginable. Por detrás, los 2 mejores corredores británicos, enfrentados en un nuevo desafío por discernir una superioridad muy particular. Abascal tuvo que desistir al final, cuando entonces el peligro se llamaba Cheshire, el atleta de Kenia que trataba de darle alcance. El premio a aquel magnífico trabajo fue la medalla de bronce, la primera y única del atletismo español en pista después de más de 90 años de olimpismo. José Luis González, traicionado en la alta competición durante muchos años, aprovechó la gran oportunidad que le brindaban las ausencias de Coe, Ovet y Agüita para revelarse por fin en los Mundiales de Roma de 1987. Con lo que no contaba el corredor español, que poco antes había vencido espectacularmente a Cram en Praga, era con los africanos, que dieron un auténtico recital. El somalí Abdibile fue el primero, de nuevo Cheshire fue cuarto y el sudanés Khalifa se clasificó en quinta posición. González estuvo muy prudente en una final disputada a un ritmo más lento que la femenina, pasando por 1 minuto y 3 segundos en los 400 metros. Cram estuvo en cabeza
cuando faltaban 450 metros para el final, con González a su espalda, pero su paso del 1000 al 1200 en 25 segundos y 41 centésimas no hizo sino dejarle sin reservas para la recta final. La fecha más reciente de este repaso a la historia corresponde al 8 de septiembre último, fecha en la que el rey don Juan Carlos inauguró por segunda vez el estadio de Montjuïc, escenario que en 1992 albergará las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos. 60 años después de la primera apertura, el recinto barcelonés era bendecido en medio de una tormenta inesperada que deslució todo menos la propia competición. Dotado de los mejores elementos, el estadio demostró su bondad al procurar algunas marcas excepcionales, sobre todo si se considera que se trataba de una competición por equipos, que los atletas habían entrado en la recta final de su temporada y que la lluvia llegó a caer con tanta intensidad que incluso se discutió la suspensión de este torneo que fue elegido para la inauguración del estadio, la quinta Copa del Mundo. Roger Kingdon y Ana Fidelia Quirot fueron las principales estrellas de la cita, especialmente el primero, que logró el que hubiera sido el primer récord mundial de Montjuïc de no haber sido por un viento excesivo que frustró la posterior homologación. Kingdon, con su habitual maestría en el paso del obstáculo, batió a su único oponente en la pista, el inglés Colin Jackson, para acabar con un tiempo de 12 segundos y 87 centésimas, 5 más deprisa que su plusmarca mundial de los 110 vallas, lograda el mes anterior en Zúrich. Jackson, con 12.95, hubiera batido ese día el récord de Europa. La cubana Quirot, imbatida desde 1987 en su distancia preferida, los 800 metros, demostró la excelente salud del atletismo cubano para imponerse en esa especialidad con un tiempo de 1 minuto, 54 segundos y 44 centésimas, casi segundo y medio antes que la alemana Oriental Wodards, actual campeona olímpica. Quirot, que ha anunciado su inminente y provisional retirada de las pistas para dar a luz, logró una victoria asombrosa, consiguiendo la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos, solo superada por las de la checa Kratochvílová y la de la soviética Olizarenko, que fueron en su momento sendos récords mundiales. Han sido estos 10 años, para no olvidar, en los que se han batido las marcas más asombrosas y se han producido momentos realmente vibrantes. De todos ellos, hemos destacado 7 que resultaron ser de una intensidad extraordinaria. El primero de ellos, el de Zúrich en el año 1981. En el curso del meeting de la ciudad suiza, Renaldo Nehemiah se convierte en el primer vallista que baja de los 13 segundos, 12.93, y 20 minutos más tarde, Sebastian Coe bate el récord del mundo de la milla con un tiempo de 3 minutos, 48 segundos y 53 centésimas. Atenas, 1982. Hay que esperar al tercer día de aquellos europeos para asistir a un enorme festival de récords. Marita Koch corre los 400 metros en 48 segundos y 15 centésimas. Ulrike Maifar salta 2 metros y 2 centímetros en altura y Daley Thompson suma 8.743 puntos en decatlón. Helsinki, 1983, quinto día de los mundiales. Es el miércoles maravilloso. Jarmila Kratochvílová baja por vez primera de los 48 segundos, 47.99, en los 400 metros y el relevo estadounidense de 4 por 100 bate el récord mundial 47 segundos y 86 centésimas. Madrid, 1987, día 4 de junio. Acaba la serie de victorias de Edwin Moss en los 400 vallas. Después de 9 años, 9 meses y 9 días, el plusmarquista mundial cae a manos de Danny Harris en el Estadio Vallehermoso. Hubiera sido su triunfo número 123. Zúrich, 1988. De nuevo, el meeting Weltklasse crea la atmósfera mágica. Harry Reynolds acaba con 20 años de historia al correr los 400 metros en 43 segundos y 29 centésimas, desposeyendo nada menos que a Lee Evans. Poco más tarde, Lewis vence a Johnson en unos 100 metros admirables. Seúl, 1988. Segunda jornada atlética. Florence Griffith vence en los 100 metros con 10 segundos y 62 centésimas y su cuñada, Jackie Joyner, establece un nuevo récord mundial de heptatlón con un total de 7.291 puntos. La última cita es Budapest, 1989. Campeonatos del mundo de pista cubierta. 3 récords del mundo en una misma jornada de un mundial que ha resultado inolvidable. Paul Eren corre los 800 metros en 1 minuto 44 segundos y 84 centésimas. Javier Sotomayor alcanza una altura de 2 metros y 43 centímetros y Eli Van Hool supera
la plusmarca de los 3.000 metros con un tiempo de 8 minutos, 33 segundos y 82 centésimas. Lo más que ha hecho ha sido en cosas de ser el más completo en el atletismo. Es Carl Lewis, aunque Sergei Bubka es también algo de admirar, puesto que ha hecho récords que en estos momentos eran imposibles hasta de pensar. Y creo que son récords por lo menos del año 2000. Y yo también me siento orgulloso de haber contribuido a todo el desarrollo que ha tenido el atletismo mundial, aunque mis resultados fueron al finalizar la década, pero me siento orgulloso de contribuir ahí.